Bueno, Juan Milito, una nueva manifestación, el Día de la Bandera, hoy un día patrio. Coménteme para certificar, digamos, ¿ante qué se está manifestando? Bueno, la idea hoy era marchar hasta donde nos dejase las barreras verdes de la gendarmería, pertrechada en forma desmedida con lo que es una movilización pacífica, pero al no venir el presidente, bueno, esto se desarmó. Lo que sí seguimos con el título el monumento es de todos, y con la consigna clara de que no a los tarifazos, no a la reforma laboral, no a la reforma previsional, no al Fondo Monetario Internacional. En el marco de eso vamos a expresarnos, vamos a ir a llegar a un lugar prudente, donde vamos a mostrar los carteles y después nos desconcentraremos, porque la verdad que violento no es manifestarse como lo hacemos nosotros. Los rosarinos saben quiénes somos los que estamos en la multisectorial, pero violencia es generar una ley de reforma previsional como la que se hizo, limándole los haberes a los jubilados, es la destrucción sistemática de las pymes, es prometer pobreza cero y que cada día haya más pobres. Creemos que eso es lo que realmente genera violencia. Y por el otro lado, lo que sí creemos que somos responsables en alguna medida es de la salida del ministro Aranguren. Cuando decimos que somos responsables es porque hablamos de la movilización popular, de la gente en la calle que llevó a que el gobierno, creo que tome nota de esto. Esperemos que se cambie para mejor y no para peor. Y en ese camino creemos que también es importante que el gobierno provincial tome nota, porque a la hora de definir tarifas, por ejemplo, de energía eléctrica, hizo seguidismo con el gobierno nacional, y ya que cambiaron a Aranguren en la Nación, podrían claramente cambiar a la secretaria de Energía, que tiene un discurso muy parecido al del ministro Aranguren. Ojalá esto se haga, ojalá se tome nota, y creemos que estamos a tiempo de que reflotar, porque la situación para nosotros, cuando hablo de nosotros, somos las pymes, sobre todo, estamos muy complicadas en la mayoría de los rubros de los sectores de trabajo, lo que produce más desocupación, más empobrecimiento y mayor pobreza para todos. Ya desde 2016 usted lo decía, que se viene reclamando cuando comenzó este tema de los aumentos tarifarios, se termina ahora con la salida de Aranguren, desgastado quizá un poco también por esos golpes políticos en la calle y también por discusiones internas. También va a seguir el tema del reclamo social, ya aclarando claramente no es ninguna violencia, que ha provocado también que por ahí el presidente no quiera exponerse a esos reclamos al no venir aquí. ¿Es la única manera que hay para de acá al futuro, que se avecinan también meses que van a ser complicados desde el plano económico? Sí, yo creo que va a ser complicado el plano económico, y ojalá que uno se equivoque, pero si se profundiza el ajuste, como vienen diciendo, evidentemente que esto cierra con represión. Ojalá que no sea así, ojalá que el presidente replantee la estrategia, ojalá que no se firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que sirva para que los argentinos vivamos un poco mejor y no en el camino difícil y oscuro que tenemos por delante. En ese marco nosotros vamos a seguir protestando, vamos a seguir estando en la calle, vamos a profundizar nuestra demanda, porque lejos de mejorar las cosas cada vez empeoran, y los pronósticos y lo que anuncia el gobierno son que van a seguir aumentando las tarifas. Entonces realmente el pueblo creo que tiene que salir del letargo y expresarse en conjunto ante estas medidas, ¿no? Estamos junto a Victorio Paulón, a un nuevo reclamo en este día feriado. ¿Ante qué puntualmente viene a manifestar aquí? Y bueno, el tema central son los tarifazos. Esto es una política que la multisectorial la viene sosteniendo desde que empezaron esta ola de aumentos, y porque también es práctica histórica en Rosario los reclamos, sobre todo en etapa de gobiernos neoliberales. El 20 de junio es una tradición. Recuerdo en la época del menemismo
con el Colorado Quagliaro, secretario general de ATE, encabezaba las marchas que veníamos y nos paraban en Paraguay, en Presidente Roca. Pero lo que no sucedió jamás es que un presidente desistiera de estar en Rosario el día de la bandera. Lo hace puntualmente ante el reclamo social, para evitarse Eso fue lo que argumentó, lo que dijo oficialmente el gobierno, lo cual es altamente preocupante porque jamás hubo episodios de violencia, solo protestas y reclamos. Y si nos tenemos que remontar en la historia, recuerdo la época de la dictadura de Onganía, que un grupo de estudiantes fue a gritar a la nave del monumento y le partieron la cabeza a dos compañeros hoy desaparecidos, a Claudio Ferrari y a Roald Montes, pero aún los dictadores venían en medio del clima de protesta. Me preocupa y me llama la atención el grado de la falta de voluntad política del presidente de enfrentar la crisis que este gobierno ha generado. ¿Y cómo ve el escenario futuro en ese sentido, teniendo en cuenta que aparentemente los próximos meses, al menos del plano económico y social, van a ser complicados y el presidente tomando esta postura por ahí de cerrarse más bien, se habla incluso de incorporar a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo ve el futuro en ese sentido? No, yo veo que hay una actitud de resistencia creciente, alentado por los triunfos que se van obteniendo, como la reincorporación de los 300 despedidos en la mina de Río Turbio, el triunfo de los maestros en Neuquén, que sacaron más del 25% de aumento, la paritaria que acaba de firmar Camioneros, a pesar de todas las intimidaciones que sufrieron, de un 25 más adicionales, que lo aproxima al 27% que había anunciado, lo cual es un claro mensaje que aquellos que luchan van a obtener recomposiciones salariales y aquellos que firmen y se entreguen sin resistir van a llevar a sus representados, digamos, a pérdidas salariales que hoy ya están rondando el 15% en términos reales. Entonces el futuro que veo es de mucha resistencia, de mucha lucha, como fue siempre que a este pueblo le trataron de aplicar políticas tan irracionales, políticas tan sin consenso, tan sin discusión, y que bueno, la gente ha aprendido, y así como ha aprendido a resistir, algún día aprenderá definitivamente a votar en favor de sus propios intereses. Una nueva manifestación, ¿con qué consignas hoy? Bueno, el lema es "el monumento es de todos" y las consignas son: no al veto presidencial contra los tarifazos, no a la reforma provisional, no a la reforma laboral y no al Fondo Monetario Internacional. Bien, el presidente ha manifestado no venir en base justamente al reclamo social. Se ha dicho, digamos, ante un escenario de posible violencia y demás. Esto no es así, era un mero reclamo, una mera protesta pacífica. Y vos ves la gente que está acá, que somos los que nos movilizamos siempre. Por supuesto que va a ser pacífico, como lo fue los años anteriores, y con un vallado impresionante. Bueno, en este momento no hay un vallado, tampoco vamos a llegar hasta el lugar donde estén jurando los chicos, sino que vamos a hacer en el ámbito del monumento un pequeño acto, vamos a cantar el himno nacional y vamos a mostrar nuestras pancartas con las consignas que hablábamos recién, digamos, ¿no? Así que lo del presidente fue una excusa para no venir, porque sabe que no puede salir a la calle, porque sale a la calle y todo el mundo lo repudia, y repudia al modelo económico que está llevando adelante. Entonces tomó como excusa la posibilidad de la violencia, nosotros lo repudiamos, es estigmatizar a Rosario y no hay ninguna posibilidad de que haya actos de violencia. Bien, ¿cuál es el escenario para las pymes, teniendo en cuenta que hay una tasa de interés muy alta nuevamente para tratar de contener al dólar, que se avisoran meses de estancamiento económico, hay cambios en el Ministerio de la Producción, han puesto a Antesica teóricamente también para fomentar un poco, para crear un poco más de riqueza? ¿Cuál es el escenario de su visión? Mirá, las pymes estamos mal, pero vamos peor. La realidad es que todas las medidas que se han tomado hasta este momento, que ha tomado el gobierno nacional, ha sido medidas que excluyen a las pymes y a los trabajadores en general. No solamente las tasas de interés que vos mencionabas, la apertura de las importaciones, que por ejemplo aquí en la zona, la línea blanca, que son los fabricantes de heladeras, las 4 que fabrican el 70% de lo que se hace en todo el país, las 4 empresas están en procedimiento
de crisis, la automovilística acá, la General Motors, que está suspendiendo gente, que está echando gente, bueno, y todos los días nos desayunamos con empresas cerradas y mucha desocupación. Y eso también afecta directamente a las pymes, porque las pymes vivimos del mercado interno. Nosotros explicamos el 80% del trabajo privado en la Argentina y casi toda nuestra producción va a parar al mercado interno. Por lo tanto, si el mercado interno está agredido por la devaluación que impacta en los costos, además de los salarios, por la importación indiscriminada de productos que también se fabrican aquí en nuestro país, la persecución de la AFIP, que el año pasado embargó 250.000 cuentas, las altas tasas de interés que hacen que los pymes, que hace imposible tomarla, además ¿para qué? Para pagar deuda, porque en realidad hoy las pymes no hay trabajo, no hay necesidad de pedir crédito para producción, hay necesidad de pedir crédito para pagar deuda, pero eso es una espiral que termina consumiéndose. Por lo tanto, la realidad que lo que el presidente no quiere es escuchar estas cosas. Y por eso no viene a Rosario. En Día de la Bandera, una nueva manifestación hoy. Estamos, ¿bajo qué consignas han venido acá a manifestarse? Bueno, hemos venido fundamentalmente contra la política tarifaria del gobierno que hace recaer sobre los usuarios y sobre las pequeñas y medianas empresas costos enormes que tienen que ver no tanto con reducir los subsidios, que además Argentina venía pagando en subsidio por energía muchísimo menos que muchos otros países del mundo, como Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera, sino que además esta recomposición tarifaria ha significado fundamentalmente un enorme crecimiento de las ganancias de las empresas energéticas que no ha sido volcado en la reinversión como se prometía, sino que ha sido utilizado para distribuir dividendos y altos bonos entre los grandes empresarios, que son en su mayoría amigos del gobierno. ¿Se puede entender que el presidente se está cerrando sobre sus mismos círculos al no venir acá para no escuchar justamente el reclamo social ante una situación económica que está cada vez más acuciante? De cualquier manera no ha venido, pero en los 2 años anteriores tampoco ha permitido que la gente se le arrime al presidente. Y yo quería agregar lo que decía Alberto también, con respecto al tema de los tarifazos. Justamente nosotros pertenecemos a la multisectorial contra los tarifazos. También hay otros planteos como ser en contra de la reforma previsional, en contra de la reforma laboral, en contra del Fondo Monetario Internacional, que justamente se hablaba de que en estos días, me parece una falta de respeto, hablar justamente de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno argentino. Y creo que eso demuestra a las claras de que este gobierno, o sea, encabezándolo Mauricio Macri, tenga una falta de respeto hacia la gente, justamente en una cuestión que el 20 de junio nos identifica en Rosario, una cuestión de acercamiento de justamente a los próceres de nuestro país, a la creación de la bandera, como una cuestión que me parece que es lo que tiene que unir a los argentinos. Bueno, evidentemente el gobierno no lo entiende así y evidentemente el camino que ha tomado ha sido, para nuestro entender, equivocado totalmente. ¿Qué se puede esperar ahora de cara al futuro? Que el gobierno, si bien hace algunos cambios de nombre, pero parece que la cuestión de fondo, que es el modelo, no va a cambiar, un recrudecimiento del conflicto social, los reclamos van a seguir. Bueno, yo creo que entre las muchas mentiras que ha dicho Macri, la más grande de todas es que lo peor ya pasó. Es decir, lo ha dicho un montón de veces y cada vez que lo ha dicho hemos visto que la situación venía peor. Y creo que en este momento toda la crisis cambiaria, que es reflejo de una bomba de tiempo que el gobierno venía armando y que era previsible que ocurriera tarde o temprano, esto además que probablemente no haya terminado todavía, pero con la devaluación que ya ha habido y que sin duda estaba acordada con el Fondo Monetario Internacional, porque todos los acuerdos con el fondo incluyen devaluaciones, acá se quería hacer de forma más encubierta, va a traer como consecuencia un gran aumento de la inflación y también una cantidad de factores, como ser las elevadas tasas de interés que están poniendo para frenar esto, van a traer una recesión mucho más profunda, con pérdida de empleo, del salario real, cierre de más pequeñas y medianas empresas. No se han equivocado. El plan es este, es lo que
No es que se equivocan, es su ideología, su pensamiento, su concepto de gobernar un país. Y evidentemente a nosotros nos trae problemas de desocupación, caída en las escuelas, es decir, en la producción en general, en todo lo que hace al quehacer argentino y al futuro como país.